cristianismo fue inventado en una reunión secreta? Año 325. El emperador Constantino convoca a más de 300 obispos. El objetivo: unificar el caos religioso y controlar el imperio. En ese concilio se decide quién es Jesús, qué textos son sagrados y qué ideas deben ser eliminadas para siempre. Lo que surgió ahí no fue solo una religión, fue una estrategia de poder, y lo que no se aprobó fue borrado de la historia. ¿Se inventó el cristianismo en el año 325? Esta pregunta ha intrigado a millones de personas a lo largo de los siglos. Imagina por un momento que puedes viajar en el tiempo hasta Nicea, una ciudad en la actual Turquía. El aire está cargado de tensión política y religiosa. Hombres con largas barbas y vestidos con túnicas oscuras discuten acaloradamente en griego, latín y arameo. Sus palabras no son simples opiniones. Están definiendo lo que miles de millones de personas creerán durante los próximos 2 milenios. El Imperio Romano de aquel momento vive una transformación sin precedentes. Tras siglos de persecución a los cristianos, un emperador, Constantino, no solo ha legalizado esta fe, sino que ahora la favorece abiertamente. Sin embargo, este cristianismo en crecimiento enfrenta una crisis interna que amenaza con dividirlo para siempre. La pregunta que arde en cada rincón del imperio es aparentemente simple, pero profundamente compleja. ¿Quién es realmente Jesús en relación con Dios? Las calles de Nicea, normalmente tranquilas, bullen de actividad, mientras carruajes y delegaciones llegan desde los confines más remotos del imperio. Obispos que sobrevivieron a terribles persecuciones ahora son recibidos con honores imperiales. Algunos muestran cicatrices de torturas pasadas. Otros, como Pafnucio de Tebas, perdieron un ojo o fueron mutilados por defender su fe. Estos hombres, antes perseguidos, ahora son invitados al Palacio Imperial para resolver una disputa teológica. El cielo mediterráneo brilla sobre los tejados de Nicea mientras Constantino prepara el escenario para lo que será uno de los eventos más influyentes de la historia occidental. No se trata solo de teología, es política, es poder, es la definición de una identidad que moldeará civilizaciones enteras. Para Constantino, recién convertido en único emperador tras años de guerra civil, la unidad religiosa es tan importante como la unidad política. Las calles cercanas al palacio donde se celebrará el concilio están llenas de curiosos. Comerciantes, esclavos, soldados y ciudadanos comunes observan con asombro la llegada de estos líderes religiosos. Pocos entienden la complejidad teológica del debate, pero todos sienten que algo trascendental está ocurriendo. Están a punto de presenciar la invención del cristianismo, como muchos afirmarían siglos después, o son testigos de algo completamente diferente. Para entender Nicea, debemos viajar 3 siglos atrás, a las polvorientas calles de Jerusalén. El cristianismo no nació en el año 325, sino con un predicador judío llamado Jesús de Nazaret, que caminaba por Galilea, hablando de un reino que no era de este mundo. Tras su ejecución, sus seguidores, lejos de dispersarse, proclamaron que había resucitado. Esta afirmación, increíble para muchos, se convirtió en el fundamento de una nueva fe que se extendería por todo el imperio. Las primeras comunidades cristianas eran pequeñas, vulnerables y diversas. En Jerusalén, seguidores judíos de Jesús continuaban asistiendo al templo mientras creían que su maestro era el Mesías prometido. En Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, gentiles y judíos adoraban juntos, creando nuevas formas de entender las enseñanzas de Jesús. En Roma, pequeños grupos se reunían en casas particulares, compartiendo comidas conmemorativas y relatos sobre su maestro, bajo la constante amenaza de persecución.
Los textos que más tarde formarían el Nuevo Testamento circulaban como cartas individuales o colecciones de dichos. Pablo de Tarso, un fariseo convertido tras una experiencia mística, escribía apasionadas cartas a comunidades desde Corinto hasta Roma. Los evangelios comenzaban a tomar forma, primero como tradiciones orales y luego escritas. Mientras tanto, en Alejandría, pensadores cristianos intentaban reconciliar la fe en Jesús con la filosofía griega, preguntándose cómo el Dios único del judaísmo podía relacionarse con Jesús, a quien llamaban Hijo de Dios. La sangre de los mártires regaba el imperio. Desde Nerón, que usó a los cristianos como chivos expiatorios del incendio de Roma, hasta Diocleciano, cuya gran persecución fue la más sistemática, los cristianos enfrentaron la hostilidad imperial. Ignacio de Antioquía fue devorado por leones en el Coliseo. Policarpo de Esmirna murió en la hoguera. Perpetua y Felicidad, dos jóvenes madres, fueron ejecutadas en el anfiteatro de Cartago. Sin embargo, estas persecuciones, en lugar de destruir la fe, la fortalecieron. La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, escribiría Tertuliano. Durante estos primeros siglos no existía un cristianismo monolítico. Diferentes grupos interpretaban la figura de Jesús de maneras distintas. Los ebionitas lo veían como un profeta humano. Los docetistas creían que solo parecía humano, pero era puramente divino. Los gnósticos desarrollaron complejas cosmologías donde Jesús era un emisario de conocimiento secreto. Mientras tanto, iba emergiendo lentamente lo que se conocería como la Gran Iglesia, que buscaba un camino medio y comenzaba a establecer lo que consideraba la ortodoxia. 3 siglos después de la muerte de Jesús, estas diferencias de interpretación alcanzarían su punto crítico en Nicea. El sol egipcio caía implacable sobre Alejandría, la gran metrópolis intelectual del imperio, cuando un presbítero llamado Arrio comenzó a predicar una idea que encendería un polvoriento incendio teológico. Alto, ascético, con voz melodiosa y mirada penetrante, Arrio sostenía una posición que parecía razonable. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Para Arrio, Jesús era la primera y más perfecta creación de Dios, pero no era eterno ni completamente divino como el Padre. Sus palabras, formuladas en canciones pegadizas y eslóganes fáciles de recordar, se extendieron como el fuego por las calles alejandrinas. Alejandro, el obispo de Alejandría, reaccionó con horror. Para él, la posición de Arrio degradaba a Cristo y amenazaba el núcleo mismo de la salvación cristiana. ¿Cómo podía salvar Cristo a la humanidad si él mismo no era plenamente divino? En un sínodo local, celebrado alrededor del año 320, Alejandro excomulgó a Arrio, pero lejos de silenciarlo, esta acción solo amplificó su voz. Arrio viajó por el este, ganando simpatizantes entre obispos influyentes como Eusebio de Nicomedia, pariente cercano del emperador. Las comunidades cristianas se dividieron dolorosamente. Familias enteras se fragmentaron por cuestiones teológicas que parecerían abstractas para nuestros ojos modernos, pero que para ellos definían la esencia misma de su fe. En los mercados, mientras compraban verduras o telas, la gente discutía acaloradamente sobre la naturaleza de Cristo. Una anécdota de la época cuenta que si pedías pan en una panadería de Constantinopla, el panadero, en lugar de preguntarte qué tipo de pan querías, te interrogaba sobre si el Hijo era igual o similar al Padre. La controversia arriana no era simplemente un debate académico entre teólogos. Tenía profundas implicaciones prácticas. Si Cristo no era plenamente divino, ¿qué valor tenían los sacramentos? ¿Qué significaba el bautismo? ¿Qué esperanza de salvación podían tener los creyentes? La liturgia, las oraciones, la vida diaria de fe, todo estaba en juego.
Y mientras el debate se intensificaba, las posiciones se endurecían, haciendo cada vez más difícil un compromiso. Cartas frenéticas viajaban de un extremo a otro del imperio. Los partidarios de Arrio y sus oponentes buscaban aliados, celebraban sínodos locales y anatemizaban a sus adversarios. La situación amenazaba con fragmentar irremediablemente a la Iglesia. Fue entonces cuando la controversia llegó a oídos de alguien con el poder suficiente para intervenir: el emperador Constantino, quien había apostado la estabilidad de su imperio a la unidad de la nueva fe que había abrazado. Su decisión de convocar un concilio universal en Nicea cambiaría para siempre el curso de la historia religiosa. La historia de Constantino comienza con una visión y una batalla. En el año 312, mientras se preparaba para enfrentar a su rival Magencio en el puente Milvio a las afueras de Roma, Constantino tuvo una experiencia que transformaría no solo su vida, sino la historia de Occidente. Según cuenta Eusebio de Cesarea, Constantino vio en el cielo una cruz luminosa con las palabras: «Con este signo vencerás». Esa noche, Cristo se le apareció en sueños, ordenándole que utilizara el símbolo cristiano como estandarte en la batalla. Al día siguiente, sus soldados marcharon con el monograma de Cristo, pintado en sus escudos. La victoria fue decisiva y Constantino atribuyó su triunfo al Dios de los cristianos. El hombre que entró triunfante en Roma, tras la batalla del puente Milvio, era un calculador político con una visión pragmática del poder. Alto, imponente, con una mirada que las monedas de la época muestran penetrante y severa, Constantino entendió que el imperio necesitaba un nuevo fundamento espiritual. Un año después de su victoria en 313, junto con su entonces aliado Licinio, promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y ordenando la devolución de propiedades confiscadas a los cristianos. No era aún la adopción del cristianismo como religión oficial, pero representó un giro copernicano. Los perseguidos ahora contaban con la protección imperial. La conversión de Constantino sigue siendo objeto de debate histórico. ¿Fue una experiencia genuina de fe o un cálculo político? Probablemente ambas cosas. Constantino continuó acuñando monedas con imágenes de dioses paganos y mantuvo el título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la religión romana. Sin embargo, favoreció abiertamente a la Iglesia. Financió la construcción de basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro en Roma, y se rodeó de consejeros cristianos. Lo más revelador, pospuso su bautismo hasta el lecho de muerte, una práctica común en la época para asegurar el perdón de todos los pecados. Para 324, tras derrotar a Licinio, Constantino se había convertido en el único emperador de un imperio unificado por primera vez en décadas. Su visión política era clara: un imperio, un emperador, un dios. La unidad religiosa se convirtió en una extensión natural de la unidad política. Cuando la controversia arriana amenazó con dividir a la Iglesia, Constantino inicialmente la vio como una disputa trivial. En una carta dirigida tanto a Arrio como a Alejandro, expresó su frustración: «Devuelvan a mí días tranquilos y noches sin preocupaciones. ¿Cómo pueden dividirse por cuestiones tan pequeñas?». Pero pronto comprendió que el debate teológico tenía implicaciones mucho más profundas. La decisión de convocar un concilio ecuménico no tenía precedentes. Constantino eligió Nicea por su ubicación estratégica, cercana a su residencia en Nicomedia, accesible por mar y tierra, y situada en el corazón de Asia Menor, donde el cristianismo era especialmente fuerte. El emperador no escatimó en gastos. Financió el viaje de los obispos, proporcionó alojamiento lujoso y preparó un escenario digno de la ocasión. Los obispos, muchos de los cuales habían conocido solo persecución y pobreza, se encontraron de repente transportados en carruajes imperiales, alojados en palacios y tratados como dignatarios de alto rango.
El mensaje era claro. Constantino veía a la Iglesia como un pilar fundamental de su reinado y estaba dispuesto a invertir su prestigio imperial en resolver la controversia que amenazaba su unidad. La primavera del año 325 trajo a Nicea un espectáculo nunca antes visto. Desde las áridas arenas de Egipto, las montañas de Armenia, las costas de Hispania y las frías regiones de Britania, llegaron los líderes de las comunidades cristianas. Entre 250 y 318 obispos, el número varía según las fuentes, convergieron en esta ciudad del Asia Menor. La gran mayoría procedía del este griego del imperio. Solo 5 representantes vinieron del oeste latino, incluyendo enviados del Papa Silvestre I, quien no asistió personalmente. Era la primera vez que la Iglesia se reunía a esta escala, representando a comunidades que hasta hace poco se escondían de la persecución imperial. El escenario elegido fue una sala del Palacio Imperial transformada para la ocasión. Imagina una amplia estancia rectangular con columnas de mármol y estandartes imperiales. En el centro, un trono dorado aguardaba al emperador. A ambos lados se dispusieron asientos para los obispos, ordenados según su antigüedad y la importancia de sus sedes. El silencio expectante se rompió cuando las puertas se abrieron de par en par y Constantino hizo su entrada, vestido con púrpura imperial y joyas que reflejaban la luz de las antorchas. Eusebio de Cesarea, testigo presencial, lo describió como resplandeciente como un ángel celestial, una imagen cuidadosamente cultivada para impresionar a los presentes. Entre los asistentes destacaban figuras que serían centrales en los debates. Alejandro de Alejandría, ya anciano, acompañado por su joven y brillante diácono Atanasio, quien se convertiría en el gran defensor de la ortodoxia nicena. Ocio de Córdoba, confesor de Constantino, probablemente presidiendo las sesiones. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia, intentando mediar con posiciones moderadas. Eusebio de Nicomedia, principal defensor de Arrio. Y en un rincón, el propio Arrio, delgado y ascético, con la seguridad de quien está convencido de su verdad. El contraste era palpable. Algunos obispos mostraban las cicatrices de torturas sufridas durante las persecuciones. Otros, más jóvenes, representaban una nueva generación nacida en tiempos más favorables para los cristianos. Los debates fueron intensos y complejos. El punto central era determinar la relación exacta entre Dios Padre y Dios Hijo. Arrio y sus seguidores insistían en que el Hijo era la primera y más perfecta creación del Padre, pero no eterno ni de la misma sustancia. Sus oponentes argumentaban que tal visión degradaba a Cristo y comprometía la salvación cristiana. La discusión giró en torno a términos griegos precisos. ¿Era el Hijo homoousios, de la misma sustancia que el Padre, o meramente homoiousios, de sustancia similar? La diferencia era solo una letra, una iota, pero en ella se jugaba toda la comprensión de la divinidad de Cristo. Tras semanas de acalorados debates, el concilio llegó a su momento decisivo. Se presentó un credo que declaraba a Jesús engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. La inmensa mayoría de los obispos firmaron, incluyendo algunos que tenían reservas, pero cedieron ante la presión imperial. Solo 2 obispos se negaron inicialmente a aceptar el credo. Arrio y sus seguidores más cercanos fueron condenados y exiliados. Constantino, satisfecho con el resultado que parecía garantizar la unidad eclesiástica, organizó un suntuoso banquete para celebrar el 20º aniversario de su reinado, simbolizando la nueva alianza entre el poder imperial y la Iglesia. Lo que nadie podía prever entonces era que la controversia, lejos de terminar, apenas comenzaba. Nicea no sería el final, sino el principio de un largo y tortuoso camino hacia la definición de la ortodoxia cristiana. En el centro de todo el concilio de Nicea se encuentra un texto,
el credo niceno. Imagina el momento solemne en que, tras semanas de debates acalorados, un obispo se levanta y lee en voz alta este documento que resonaría a través de los siglos. Las palabras, cuidadosamente seleccionadas, flotan en el aire de la sala del palacio. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. La frase clave del credo, el término que desataría siglos de controversia, era consubstancial al Padre, traducción del griego homoousios. Esta palabra, ausente en las Escrituras, fue elegida precisamente porque no dejaba lugar a ambigüedades. Declaraba que Jesús compartía la misma esencia divina que el Padre, que no era una creación ni un ser inferior. Para los arrianos, esta formulación contradecía la unicidad de Dios. Para sus oponentes, era la única manera de preservar la divinidad plena de Cristo. Con esta palabra, el concilio trazó una línea clara entre lo que consideraba ortodoxia y herejía. El credo continuaba con anatemas directos contra las enseñanzas arrianas. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de nacer no existía, y fue hecho de la nada, o de otra subsistencia o esencia, a quienes afirman que el Hijo de Dios está sujeto a cambio o alteración. La Iglesia Católica y Apostólica los anatematiza. Estas condenas explícitas buscaban cerrar cualquier puerta a interpretaciones arrianas. No bastaba afirmar la fe positivamente, era necesario rechazar explícitamente las posiciones consideradas erróneas. Lo que resulta fascinante del credo niceno es cómo, con el tiempo, trascendió sus orígenes polémicos para convertirse en un símbolo unificador. Hoy, casi 1700 años después, cuando cristianos ortodoxos, católicos, anglicanos, luteranos y muchas otras denominaciones recitan el credo niceno en su versión ampliada de Constantinopla, están conectando con aquel momento histórico en Nicea. Las palabras pronunciadas originalmente en griego, en un contexto de intenso debate teológico, siguen definiendo lo que significa ser cristiano para miles de millones de personas en todo el mundo. El credo estableció un precedente crucial. La Iglesia tenía autoridad para interpretar las Escrituras y formular doctrinas que, aunque no estuvieran literalmente en la Biblia, expresaran su contenido esencial. Este principio tendría enormes consecuencias. A partir de Nicea, los grandes concilios ecuménicos se convertirían en el método principal para definir la ortodoxia. El credo también estableció un lenguaje teológico preciso, tomando prestados conceptos de la filosofía griega para expresar verdades cristianas, una práctica que caracterizaría la teología occidental por siglos. Pero el credo de Nicea no nació en el vacío, ni fue la creación arbitraria de un grupo de obispos. Representaba la culminación de 3 siglos de reflexión sobre quién era Jesús. Desde las primeras confesiones de fe, Jesús es el Señor, hasta las elaboradas explicaciones de los padres apologistas, la Iglesia había estado buscando un lenguaje adecuado para expresar la revelación recibida. Nicea no inventó la fe cristiana, la articuló con precisión en un momento crítico, proporcionando un ancla doctrinal en medio de la tormenta arriana. Mientras el debate cristológico capturaba los titulares, el Concilio de Nicea también abordaba cuestiones prácticas que afectaban la vida cotidiana de los cristianos. Imagina a un pescador cristiano en Alejandría o una tejedora en Antioquía. Para ellos, la fecha de la Pascua era tan importante como las sutilezas teológicas sobre la naturaleza de Cristo. Antes de Nicea, diferentes regiones celebraban la Pascua en fechas distintas,
creando confusión y a veces conflicto. Algunas comunidades seguían la tradición judía, celebrándola el día 14 del mes judío de Nisán. Otras, siempre el domingo siguiente. El concilio resolvió esta cuestión estableciendo que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Esta decisión, aparentemente astronómica, tenía profundas implicaciones teológicas y prácticas. Teológicamente, separaba definitivamente la Pascua cristiana de la judía, marcando la independencia del cristianismo. Prácticamente, proporcionaba unidad litúrgica al imperio. Todos los cristianos celebrarían la resurrección de Cristo el mismo día. Un detalle significativo: Constantino, en una carta posterior al concilio, enfatizó que los cristianos no debían tener nada en común con la detestable turba judía, revelando el creciente antisemitismo que marcaría trágicamente las relaciones judeo-cristianas. Otro asunto importante fue el cisma meliciano. Melicio de Licópolis, en Egipto, había creado una iglesia paralela durante las persecuciones, ordenando obispos sin autorización y rechazando la readmisión de cristianos que habían apostatado bajo presión. El concilio buscó una solución de compromiso. Melicio conservaría su título pero sin autoridad real, y sus seguidores serían readmitidos en la iglesia principal. Esta decisión revelaba un enfoque pragmático hacia los cismas, buscando la unidad por encima del castigo. Sin embargo, el cisma meliciano persistiría en Egipto, complicando posteriormente la misión de Atanasio como obispo de Alejandría. Los 20 cánones, reglas disciplinarias, promulgados en Nicea, ofrecen una fascinante ventana a la vida eclesiástica del siglo IV. Regulaban desde la ordenación de obispos, exigiendo al menos 3 obispos para consagrar a uno nuevo, hasta la prohibición de la usura para el clero. Un canon particularmente significativo prohibía a los clérigos tener mujeres viviendo en sus casas, excepto familiares cercanas, reflejando la creciente valoración del celibato. Otro prohibía arrodillarse durante la oración dominical, simbolizando que los cristianos oraban como personas resucitadas con Cristo. Estos detalles revelan una iglesia que estaba formalizando su estructura y prácticas mientras emergía de las catacumbas al escenario público. Quizás uno de los aspectos más interesantes de Nicea fue lo que no se discutió. No hubo debate sobre el canon bíblico, qué libros deberían considerarse escritura, un tema que seguiría abierto por décadas. Tampoco se abordó formalmente la autoridad del obispo de Roma sobre otros obispos, un tema que eventualmente dividiría a las iglesias oriental y occidental. Y aunque el Espíritu Santo se mencionaba en el credo, su naturaleza y relación con el Padre y el Hijo no se exploraron en profundidad, dejando esta cuestión para futuros concilios. Estas omisiones nos recuerdan que Nicea fue solo el comienzo de un largo proceso de definición doctrinal, no su culminación. El 19 de junio del año 325, mientras los obispos regresaban a sus respectivas diócesis, podría parecer que la controversia arriana había quedado resuelta. Constantino celebró el resultado como un triunfo de la unidad eclesiástica y, por extensión, de la unidad imperial. Sin embargo, la historia tomaría un giro inesperado. En los años siguientes, el arianismo, lejos de desaparecer, experimentaría un resurgimiento espectacular. El propio Constantino, influenciado por su hermana Constancia y por Eusebio de Nicomedia, comenzó a favorecer posiciones semi-arrianas. Arrio fue rehabilitado, aunque murió antes de ser readmitido formalmente en la Iglesia, y muchos defensores de Nicea, como Atanasio, fueron exiliados. Los 50 años posteriores a Nicea fueron un período de extraordinaria volatilidad teológica y política. Los hijos de Constantino tomaron posiciones opuestas.
Constancio II favoreció el arrianismo, mientras que Constante apoyó la fe nicena. Los obispos eran exiliados y rehabilitados según cambiaban los vientos políticos. Atanasio de Alejandría, el gran defensor del credo, pasó 17 de sus 45 años como obispo en el exilio, ganándose el apodo de Athanasius contra Mundum, Atanasio contra el mundo. Durante este tiempo se celebraron múltiples concilios locales que produjeron diversas fórmulas de fe, algunas claramente arrianas, otras intentando mediar entre las posiciones extremas. El arrianismo alcanzó su apogeo bajo el emperador Valente, 364-368, quien favoreció activamente esta teología. Cuando los godos solicitaron misioneros, Valente les envió predicadores arrianos. Como resultado, muchas tribus germánicas se convirtieron al cristianismo arriano, llevando esta versión de la fe a regiones donde establecerían reinos tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante siglos, reinos visigodos, ostrogodos y lombardos profesarían el arrianismo, creando tensiones con las poblaciones católicas nativas. La España visigoda no abandonaría oficialmente el arrianismo hasta el Tercer Concilio de Toledo en 589, casi 3 siglos después de Nicea. El triunfo final de la ortodoxia nicena llegaría con el Primer Concilio de Constantinopla en 371, convocado por el emperador Teodosio I. Este concilio reafirmó el credo de Nicea, expandiéndolo para abordar la divinidad del Espíritu Santo contra los macedonianos que la negaban. El credo niceno-constantinopolitano, como se conocería esta versión ampliada, es el que se recita hoy en las iglesias. Bajo Teodosio, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del imperio, y las herejías, incluido el arrianismo, fueron activamente perseguidas. La rueda había girado completamente. Los antes perseguidos ahora perseguían a otros en nombre de la ortodoxia. Más allá de las controversias inmediatas, Nicea estableció un modelo de relación iglesia-estado que perduraría durante siglos. Constantino inauguró la práctica de emperadores convocando concilios eclesiásticos, estableciendo un precedente de intervención imperial en asuntos religiosos que caracterizaría al Imperio bizantino. En Occidente, este modelo evolucionaría hacia la compleja danza de poder entre papas y emperadores que definiría la Edad Media. La cristiandad nunca olvidaría la lección de Nicea. Las definiciones teológicas y el poder político estaban inextricablemente entrelazados, para bien o para mal. En los últimos tiempos, novelas como El Código da Vinci y documentales sensacionalistas han popularizado la idea de que el cristianismo fue inventado en Nicea. Según estas narrativas, Constantino y los obispos habrían creado la divinidad de Cristo, imponiendo por votación una nueva religión, que poco tenía que ver con el Jesús histórico o las primeras comunidades cristianas. Un emperador pagano, dicen, habría manipulado la fe para sus propios fines políticos. Esta versión simplista ha cautivado la imaginación popular, pero ¿qué hay de cierto en ella? La evidencia histórica nos cuenta una historia muy diferente. Mucho antes de Nicea, las comunidades cristianas adoraban a Jesús como divino. Pablo, escribiendo apenas 2 décadas después de la crucifixión, ya se refería a Cristo como existiendo en forma de Dios. Filipenses 2:6. El Evangelio de Juan, compuesto a finales del siglo I, comienza declarando que el Verbo era Dios y que se hizo carne. Ignacio de Antioquía, martirizado alrededor del año 110, se refería repetidamente a Jesucristo nuestro Dios. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y otros escritores prenicenos afirmaban claramente la divinidad de Cristo, aunque aún no habían desarrollado el lenguaje técnico que surgiría en Nicea.
Lo que ocurrió en Nicea no fue la invención de una nueva doctrina, sino la articulación precisa de creencias que ya existían en forma menos desarrollada. El término homoousios no apareció de la nada. Tenía antecedentes en la teología de Orígenes y otros pensadores alejandrinos. Lo que Nicea hizo fue elegir una formulación específica entre varias interpretaciones competidoras, todas las cuales afirmaban basarse en la misma tradición apostólica. En cierto sentido, Nicea no creó el cristianismo. Más bien, definió qué versión del cristianismo sería considerada ortodoxa en un momento en que múltiples interpretaciones competían por la legitimidad. El papel de Constantino también ha sido mal interpretado. Aunque ciertamente influyó en el proceso, no dictó el resultado teológico. De hecho, su comprensión personal de las sutilezas teológicas era probablemente limitada. Su preocupación principal era la unidad. Si simplemente hubiera querido imponer una solución, podría haber favorecido posiciones más moderadas que ofrecieran un compromiso más fácil. Además, su posterior oscilación hacia posiciones semi-arrianas sugiere que no tenía un compromiso dogmático con la fórmula nicena. Constantino facilitó el concilio y le dio legitimidad imperial, pero fueron los obispos quienes formularon la teología. Lo que sucedió en Nicea fue un momento decisivo en un proceso mucho más largo de autodefinición cristiana. El cristianismo no nació allí, pero emergió de Nicea con una identidad más claramente articulada. El concilio representa un punto de inflexión, donde una tradición religiosa que había evolucionado orgánicamente durante 3 siglos comenzó a definirse más formalmente, utilizando categorías filosóficas griegas para expresar creencias que tenían raíces en el judaísmo del Segundo Templo. Lejos de ser una invención artificial, Nicea fue un intento de los líderes cristianos de articular lo que consideraban la esencia de su fe, enfrentados a interpretaciones que veían como distorsiones peligrosas del mensaje original de Jesús. Para comprender plenamente el Concilio de Nicea, debemos situarlo en el tumultuoso panorama del Imperio Romano del siglo IV. Imagina un imperio que acaba de emerger de 50 años de caos. La llamada crisis del siglo III había visto desfilar a más de 20 emperadores en 50 años, la mayoría asesinados o muertos en batalla. Las fronteras habían sido repetidamente violadas por pueblos bárbaros, la economía estaba en ruinas con una inflación galopante, y la antigua confianza romana en sus dioses tradicionales se había erosionado ante estos desastres sucesivos. Era un mundo ansioso de estabilidad, buscando desesperadamente un nuevo orden. Diocleciano, 284-305, había iniciado un ambicioso programa de reformas para salvar el imperio. Dividió el gobierno entre 4 emperadores, la tetrarquía, reorganizó las provincias, reformó la economía y el ejército y construyó una elaborada corte con complejos rituales que presentaban al emperador como un ser casi divino. También lanzó la gran persecución contra los cristianos, la más sistemática y brutal de la historia romana, convencido de que la antigua Pax Deorum, paz con los dioses, debía restaurarse para salvar a Roma. La ironía histórica es que apenas 2 décadas después de esta persecución, un emperador cristiano presidiría el Concilio de Nicea. Las ciudades romanas del siglo IV estaban experimentando profundas transformaciones. Los antiguos templos paganos comenzaban a ser abandonados o convertidos en iglesias. El paisaje urbano se enriquecía con nuevas basílicas cristianas financiadas por la generosidad imperial. En Roma, Constantino había donado el Palacio de Letrán para convertirlo en la catedral del obispo de Roma y había iniciado la construcción de la primera basílica de San Pedro sobre la supuesta tumba del apóstol. En Jerusalén, su madre Helena
patrocinaba la construcción de iglesias en los lugares santos. En Constantinopla, la Nueva Roma, fundada por Constantino en 330, se edificaba una ciudad cristiana desde sus cimientos, libre del pesado legado pagano de la antigua capital. Socialmente, el imperio vivía una época de transición. La antigua aristocracia senatorial, tradicionalmente pagana, veía con recelo el ascenso de nuevos hombres cristianos a posiciones de poder. Las clases medias urbanas, especialmente en Oriente, se convertían rápidamente al cristianismo, viendo en la nueva religión imperial una vía de ascenso social. Mientras tanto, las masas rurales, de donde viene el término pagano, del latín paganus, campesino, permanecían mayoritariamente fieles a los antiguos cultos. Las mujeres encontraban en el cristianismo nuevos espacios de autonomía espiritual, especialmente a través del ascetismo y la virginidad consagrada, que les permitían escapar del tradicional destino de matrimonio y maternidad impuesto por la sociedad romana. Económicamente, el imperio se recuperaba lentamente de la crisis del siglo XIII, pero con profundas transformaciones estructurales. La nueva moneda de oro, el solidus, introducida por Constantino, proporcionaría estabilidad monetaria por siglos. La carga fiscal era enorme, necesaria para mantener el ejército y la burocracia imperial, pero opresiva para los contribuyentes. Surgía un sistema casi feudal, con campesinos cada vez más atados a la tierra y artesanos a sus oficios, prefigurando las estructuras sociales medievales. En este contexto, la Iglesia emergía como una importante institución económica, recibiendo donaciones imperiales y privadas, administrando propiedades y desarrollando sistemas de caridad para los pobres que parcialmente reemplazaban los antiguos sistemas de patronazgo romano. El cristianismo, que llegó a Nicea en 325, no era una religión monolítica, sino un mosaico de interpretaciones diversas sobre Jesús y sus enseñanzas. Imagina caminar por las calles de Alejandría o Antioquía en el siglo II, entrando sucesivamente en diferentes casas donde se reúnen comunidades cristianas. En una, encuentras cristianos gnósticos leyendo el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Verdad, textos que presentan a Jesús como un revelador de conocimiento secreto, gnosis, para la liberación del espíritu. Para ellos, la salvación no viene por la fe en la muerte y resurrección de Cristo, sino por el conocimiento esotérico que despierta la chispa divina dormida en los seres humanos. En otra casa encuentras a los seguidores de Marción, un rico armador que hacia 144 había propuesto una visión radical. Existían dos dioses diferentes, el demiurgo vengativo del Antiguo Testamento y el Dios amoroso revelado por Jesús. Marción rechazaba todo el Antiguo Testamento y aceptaba solo partes del Nuevo, creando el primer canon cristiano, aunque severamente reducido. Sus seguidores practicaban un ascetismo extremo, rechazando el matrimonio y la procreación como formas de perpetuar el mundo material creado por el demiurgo. A pesar de ser considerado herético, el marcionismo floreció durante siglos, especialmente en el Oriente. Caminando un poco más, podrías encontrar una comunidad de montanistas, seguidores de Montano, quien en Frigia alrededor del 172 proclamó, junto con dos profetisas llamadas Prisca y Maximila, que el Espíritu Santo hablaba directamente a través de ellos. Anunciaban la inminente llegada del fin del mundo y la nueva Jerusalén, que descendería en Frigia. El montanismo, con su énfasis en la profecía continua, el ascetismo riguroso y la preparación para el fin, atrajo incluso a Tertuliano, uno de los grandes teólogos latinos. Representaba una corriente carismática y apocalíptica que coexistía con formas más institucionales de cristianismo.
No muy lejos podría estar una comunidad de ebionitas, cristianos judíos, que veían a Jesús como el Mesías humano, pero no divino, y que seguían observando la ley mosaica, incluyendo la circuncisión y las leyes dietéticas. Para ellos, Pablo era un apóstata que había corrompido el mensaje original de Jesús al abandonar la ley. Los ebionitas utilizaban un evangelio propio, probablemente una versión del Evangelio de Mateo en arameo. Representaban la continuidad con las raíces judías del cristianismo, una corriente que gradualmente se marginalizaría a medida que el cristianismo gentil se convertía en dominante. Esta diversidad se reflejaba también en los textos. Junto a los que eventualmente formarían el Nuevo Testamento canónico, circulaban numerosos evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis alternativos. El Evangelio de Pedro ofrecía una narrativa de la resurrección con detalles fantásticos. El Evangelio de María presentaba a María Magdalena como receptora de revelaciones especiales. Los hechos de Pablo y Tecla narraban las aventuras de una mujer convertida por Pablo que predicaba y bautizaba. Algunos de estos textos serían eventualmente rechazados como heréticos, otros simplemente olvidados, mientras un proceso gradual de selección iba definiendo lo que se consideraría escritura autorizada. Cuando los obispos llegaron a Nicea, este proceso estaba avanzado pero no completado. El canon del Nuevo Testamento no se fijaría definitivamente hasta finales del siglo IV. Detrás de las decisiones del Concilio de Nicea había personas reales, con personalidades complejas, historias fascinantes y motivaciones diversas. Entre los aproximadamente 300 obispos reunidos, algunos destacaron por su influencia en los debates y las decisiones tomadas. Conozcamos a algunos de estos protagonistas que moldearon el futuro del cristianismo. Alejandro de Alejandría llegó a Nicea como un anciano venerable, probablemente en sus 70 años, con la dignidad de dirigir una de las sedes más prestigiosas del cristianismo oriental. Había sido el primero en condenar a Arrio, iniciando la controversia que llevaría al concilio. Los relatos lo describen como un hombre paciente y diplomático, pero firme en sus convicciones teológicas. Sin embargo, la verdadera fuerza intelectual detrás de Alejandro era su joven diácono, Atanasio, apenas en sus 20 y tantos años, pero ya reconocido por su brillantez teológica y su apasionada defensa de la divinidad plena de Cristo. Aunque era demasiado joven para participar oficialmente como miembro del concilio, Atanasio ejerció una influencia considerable entre bastidores, y su posterior carrera como obispo de Alejandría lo convertiría en el gran defensor de la fe nicena. Del lado arriano, el principal defensor era Eusebio de Nicomedia, un obispo influyente y bien conectado políticamente, pariente lejano de Constantino. Hombre sofisticado y ambicioso, Eusebio había sido educado junto a Licinio, el rival derrotado de Constantino, pero había sabido cambiar sus lealtades a tiempo. Su defensa del arrianismo probablemente combinaba genuina convicción teológica con cálculo político, viendo en esta corriente una versión del cristianismo más accesible para las élites paganas educadas. Tras el concilio, lejos de quedar marginado, Eusebio ganaría influencia sobre Constantino, consiguiendo eventualmente el exilio de muchos defensores del credo niceno, incluido Atanasio. Años después, sería él quien bautizaría a Constantino en su lecho de muerte. Una figura más ambigua era Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia, cuya historia eclesiástica sigue siendo nuestra principal fuente para los primeros siglos del cristianismo. Teológicamente, simpatizaba con posiciones subordinacionistas moderadas, que veían al Hijo como subordinado al Padre, aunque no creado, pero no apoyaba el arrianismo extremo. En Nicea,
propuso un credo alternativo basado en la tradición bautismal de Cesarea, que fue aceptado como base, pero significativamente modificado con la adición del término homoousios. Eusebio firmó el credo final a regañadientes, explicando posteriormente a su congregación que lo había interpretado de una manera compatible con sus propias creencias. Su cercanía a Constantino, a quien admiraba enormemente y sobre quien escribió una biografía laudatoria, probablemente influyó en su disposición al compromiso. Osio de Córdoba, el venerable obispo español y consejero de Constantino, probablemente presidió las sesiones del concilio. Nacido alrededor del 257, había sobrevivido a la persecución de Diocleciano y ganado el respeto de Constantino, quien lo envió inicialmente a Alejandría para intentar resolver la controversia arriana antes de que escalara. Firme defensor de la ortodoxia nicena, Osio sería recordado por su extraordinaria longevidad. Vivió hasta los 101 años. Y por su valiente resistencia al emperador Constancio II, quien intentó forzarlo a condenar a Atanasio. Después de negarse inicialmente, Osio finalmente cedió bajo tortura, firmando una fórmula arriana, un episodio que manchó el final de su larga y honorable carrera. El propio Arrio, cuyas enseñanzas habían desencadenado la controversia, fue invitado al concilio, pero al no ser obispo, no podía participar como miembro votante. Los relatos lo describen como un hombre alto y delgado, ascético en apariencia y maneras, pero carismático y persuasivo. Tenía talento para comunicar ideas teológicas complejas en formas accesibles, componiendo canciones populares que difundían sus enseñanzas entre la gente común. Talia, Banquete, su obra principal, se conoce solo por citas de sus oponentes. Condenado y exiliado tras Nicea, Arrio sería posteriormente rehabilitado por Constantino, pero murió repentinamente en Constantinopla en 336, justo antes de su readmisión formal en la Iglesia, un evento que sus oponentes interpretaron como un juicio divino y sus seguidores como un posible envenenamiento. Estos hombres, con sus virtudes y defectos, sus convicciones y ambiciones, sus rivalidades y alianzas, fueron los arquitectos humanos de decisiones que reverberarían a través de los siglos. Mientras debatían fórmulas teológicas en el Palacio de Nicea, no podían imaginar que estaban estableciendo patrones de pensamiento y prácticas que moldearían la civilización occidental durante los próximos milenios. El cristianismo que emergió de Nicea no fue inventado allí, pero fue profundamente formado por las personalidades y circunstancias de aquel momento histórico crucial.